Ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Muy buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Un martes lleno de noticias. No, una especie de calma chicha para lo que viene el jueves y el viernes. Le voy a hacer dos noticias que parecieran no tener importancia, pero tienen impacto político. ¿Usted sabe cuánto se gastó el presidente de Francia, Macron, en maquillaje? En $26.000 en maquillaje en el tiempito que tiene. 6 meses. ¿Qué le parece? Ha humillado a los franceses, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino que él usará maquillaje para presentaciones de televisión, porque es lo normal, ¿no? Pero ¿cómo se puede gastar un presidente 26.000 millones? 26.000 dólares en maquillaje. En maquillaje. ¿Ah? Qué raro, ¿ah? Bueno, eso es un tema importante en la política francesa, ¿sabe por qué? Recuerde que este señor Macron viene de los independientes. ¿Se acuerdan que salió del Partido Socialista? Y ayer hablaba con uno de los asistentes de Jospin, que fue secretario del Partido Socialista. De Lionel Jospin. Sí, Lionel Jospin fue secretario general. Y estuvo aquí en Panamá, era muy amigo nuestro, aquí de nuestro país. Cosa que en verdad ha perdido su ligación con esos grandes partidos. Y me decía que Macron ha sido como un gran engaño para Francia. O sea, internacionalmente este joven tiene mucha más imagen que dentro de Francia. Ha caído vertiginosamente el presidente. Y ahora lo de los maquillajes, que fue la semana pasada, ha tenido un efecto increíble. Mire cómo cosas pequeñas tienen impactos devastadores. Cuando Fernando le hablaba de Katrina, por ejemplo, la respuesta del gobierno de Bush a lo que pasó, a la magnitud de la tragedia, fue tan tardía. Y miles de personas fueron afectadas y cantidad de gente murió. Murió. 1.200 personas. En una situación en la que el gobierno fue sorprendido. Bueno, ayer en Houston, el gobernador del estado de Texas y todo el equipo, incluso el alto dirigente de FEMA, de la agencia que se encarga de los desastres, de manejar los desastres, estuvieron en conferencia de prensa y ha habido una gran movilización, una estructura, pero los daños son terribles en los Estados Unidos. En Texas ahora le cuento un poco sobre los impactos que va a tener en nosotros, para que no nos engañemos lo que está ocurriendo ayer. Pero además ayer... le quería decir también, usted ha oído hablar de la bomba B-61-12, ¿no? Bueno, la bomba B-61-12 es una bomba nuclear nueva de los Estados Unidos, que es la superbomba. La aprobaron el 8 de agosto, y se va a desplegar masivamente a partir del año 2020. Y ya Rusia le advierte a los Estados Unidos que su despliegue en Europa sería una violación a los tratados de proliferación de armas nucleares. Fíjese cómo está el mundo. Mientras los Estados Unidos condena a Corea, los Estados Unidos están produciendo una superbomba. Yo estoy en contra de que yo estoy a favor de que haya un control de todas las bombas. Ya tenemos suficiente bomba para aniquilar el planeta. Varias veces. ¿Para qué queremos más? ¿No? Entonces, fíjese. Este es lo que llamo yo la doble moral de la política, ¿no? Si nosotros sí podemos tener, ustedes no. Y hablando de bombas, Corea del Norte ayer probó un misil que pasó por el norte de China. Por el norte de Japón. Sobrevoló Japón. Y una advertencia. La reacción de Corea del Sur fue ayer mismo. 4 casas de Corea del Sur tiraron bombas cerca de Corea del Norte. Mire qué cerquita estamos de la guerra. En este juego, algún día alguien se va a equivocar y vamos a amanecer nosotros aquí en medio de una conflagración. Nuestra vicepresidenta está por allá. Alguien debía advertirle a la señora canciller, y creo que es el presidente porque es el único con autoridad para definir la política exterior con ella, que hay que tener mucho cuidado y no estemos dando declaraciones que nos metan a nosotros en una guerra que no es nuestra. Nuestro objetivo es la paz. No nos olvidemos nunca de eso. Nosotros no tenemos nada que hacer en los conflictos bélicos. Nosotros tenemos que trabajar por la paz del mundo. En los Estados Unidos, y le hablo ahora del huracán fíjese la importancia de lo que está ocurriendo allí para nosotros. Recuerde que en los estados del Golfo de México, en ese golfo ahí, la mayoría de esos son los estados que tienen comercio con nosotros. Texas, que tiene la mayor cantidad de refinamiento, igual que Luisiana, en esa área se ha perdido el 16% de la capacidad refinadora de los Estados Unidos de combustible.
Entonces nosotros podemos prever ya, le puedo decir categóricamente, que va a haber un incremento de la gasolina y el diésel en las próximas semanas, que se va a mantener por lo menos en un mes. Al perder los Estados Unidos 16% de refinado, porque están paralizadas las refinerías y algunas han sido inundadas, como Exxon declaró, por ejemplo, y una petroquímica también ha sido dañada. No se sabe todavía la magnitud de los daños porque la tormenta tropical está azotando toda la costa de Texas y Luisiana, que los diques de Luisiana, usted recuerda los diques, bueno, están a máxima capacidad. Y no se sabe la capacidad, porque acuérdense, en estos días hubo un problema con las bombas, que son las que mueven el agua. Sí, ¿cómo van a sacar el agua excedente? Para que tengan una idea, ha caído más de 40 pulgadas de agua en 2 días. Entonces no hay capacidad de desalojo. Se producen inundaciones. Houston ha sido duramente afectado por Christie, Victoria, Rockport, ahora hacia Luisiana. Y esto va a tener efectos en nosotros. Vamos a tener un incremento del combustible, prepárese para eso. Bueno, lo que pasó con Katrina. Entonces vamos a tener un incremento que normalmente dura 2 a 4 semanas, pero que va a tener efecto también en el incremento del petróleo, momentáneo, pero va a tener. Y fíjense cómo esto, inmediatamente ocurre esto cuando la medida de los Estados Unidos con respecto al petróleo de Venezuela, ¿de acuerdo? Que no lo tocaron. Bueno, esto está pasando allá en los Estados Unidos, mientras en Guatemala la crisis se profundiza. Tengo la impresión, hablando con unos amigos guatemaltecos, que el señor Morales tiene sus días contados. Sí. Si no va a ser, lo van a sacar de la presidencia. Ya no resiste, él no tiene gobierno. La razón fundamental de todo esto es que el hijo de él y su hermano están en un proceso de investigación. Él mismo está en un proceso de investigación por financiamiento de su campaña. No hay forma de sostenerse. No tiene apoyo militar, no tiene partido, no tiene control del Senado y los empresarios ya dijeron, basta de cómicos. Yeah. Así que creo que el señor Morales fue un mal chiste. Es un problema de... Sí, un mal chiste. Un mal chiste. Así que hay que tener ojo. Ojo con quién usted escoge para presidente. Hay que tener capacidad. Guatemala es un país grande. No por algo era la capitanía de nuestra región. No se engañen. Bueno, ahora el está... país más grande y más poblado de América Central. Sí. Mientras eso pasa en Guatemala, en Polonia, la crisis se acrecenta. El gobierno conservador está tratando de hacer una reforma judicial antidemocrática. Y ya salió la dueña de Europa, Angela Merkel. Angela Merkel, a decir, no puedo quedarme callada. Y cuando ella dice eso, habla Europa. Porque ella es la líder. A mí me llama la atención, Fernando, que la señora Theresa May, que debió jugar un papel más importante, está opacada. Fíjate que está como pecho a tierra, viendo cómo resuelve lo del Brexit y los líos que tiene Inglaterra, pero no suena con ese nivel de dirigentes. Solo suena la señora Merkel y Macron, pero Macron con problemas internos, mientras Merkel sube en las encuestas. La señora Merkel es imbatible, por lo menos hasta ahora. Es que hay una cosa que también, es decir, en este mundo no hay sillas vacías. Y el problema de Inglaterra es que al salirse de Europa, ¿a qué bloque pertenece? ¿Qué fue lo que le pasó a México? México decidió irse con Estados Unidos y Canadá, con el grupo este del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ahora que el señor Trump lo quiere sacar de ese grupo, México, ¿a dónde va a quedar? Cuando su rol era el de liderar el bloque latinoamericano junto con la Argentina y Brasil. Pero pues decidieron pues formar equipo con otra gente y ahí les va, así les fue. Quedaron como clérigos sin parroquia. No tienen dónde predicar. Bien. Yo quisiera hablarle hoy, en el fondo, de dos temas importantes y que demuestran, digamos, el nivel que deberíamos, si es la palabra que lo uso, manejar cuando nos referimos a este tema. Uno es el salario mínimo, Fernando, y el otro es el problema de los tranques y de las medidas que se están tomando con respecto al centenario. Voy a comenzar con esta porque es lo que más nos llama la atención. El drama para viajar al oeste, o del oeste hacia el este, o sea, de salir de Panamá a la ciudad y entrar a la ciudad. Sin hablar los que vienen del este hacia el oeste. Sí. Al entrar a Panamá. Pero voy hablando del Puente de las Américas y el Puente Centenario. No fue hasta ayer que la ATT y el Ministerio de Obras Públicas se pusieron de acuerdo para manejar algunos temas importantes de cómo aliviar el tráfico en el Puente Centenario. Se han tomado algunas medidas
que van a tender a aliviar esto. Le quiero sugerir al Ministerio Público de la ATT y a la Policía de Tránsito que desplieguen más fuerzas para ordenar el tráfico, tanto en el Puente de las Américas como en el Puente Centenario, y en áreas claves, como cuál, por ejemplo, Jaguar, Arraiján y la salida en La Chorrera, ahí en La Espiga. Porque ahí se hace un... Bueno, ahí hay a veces hasta 5 miembros de la policía, pero todos chateando. Hay que buscar mecanismos para que la gente entre en forma ordenada, porque ahí en La Espiga, de 6 carriles, 2, 3, 4, 5, 6, bajan a 2 hasta 1, porque los buses muevan la parada de buses más adelante. Porque al mover la parada usted permite que el flujo entre y hay un aliviadero para que no se detenga, porque esto, cada segundo que se afecta aquí, se va retrasando la fila. Y además cuando hay un accidente del otro lado, entonces los que van manejando van mirando el accidente, ¿no? O van tuiteando. Bien. Me parece oportuno que lo hayan hecho, pero me parece oportuno que si le ponemos 2 cosas más, le aliviamos. Cada minuto de que podamos resolver el problema del tranque se traduce casi como en 15 minutos de menos retraso, porque si cada segundo que va usted retrasando va haciéndolo cada vez más hacia atrás. La policía tenía un buen manejo en el área de Ancón y tenía hizo un buen operativo en la entrada hacia el Puente de las Américas. Bueno, hay que mantenerlo también para los fines de semana, porque el tranque es todo y allá en el Centenario el trabajo va a durar cerca de un año. Cerca de un año. Bien. Ahora quería hablarle un poco de un tema que para mí es fundamental para los meses que vienen. Es el problema cómo vamos a tratar el salario mínimo. Y en esto tenemos que actuar, desde mi punto de vista, los dirigentes políticos de este país con más altura. No podemos caer en el populismo. Fíjense, quizás el daño más grave que el populismo le ha hecho a Venezuela, Fernando, no es tanto el retraso material, sino la cultura que en 15 años de gestión del chavismo ha generado una sociedad de gente perezosa. Porque la juventud y los estudiantes en Venezuela tienen tantos subsidios. Subsidio para educación, subsidio para el desempleo, subsidio para desempleo, subsidio para la vivienda, que han pensado que la vida es de queso. Y lo más difícil para un proceso post-reconciliación va a ser cómo esa fuerza laboral, que es chavista, pero tampoco es chavista toda, se puede reinsertar en una economía productiva. Porque las políticas populistas, el daño más grande que hacen es crear gente perezosa. Gente que no piensa que todo se lo deben regalar. Bueno, una de las causas más graves que va a tener Venezuela, uno de los problemas más graves que va a tener que resolver, es cómo reeducar a toda esa población que ha recibido ingentes, pero ingentes, ayuda para todo, becas, etc. Yo recuerdo que cuando aquí en Panamá hicimos el primer ajuste, yo estoy en contra de todos los subsidios al consumo, por ejemplo, todo ese subsidio eléctrico, eso no tiene ningún sentido. ¿Para qué yo quiero que usted pague menos si entonces lo que usted hace es que desperdicia más la energía eléctrica? Cuando el ministro Dulcidio de la Guardia eliminó parte del subsidio, el gobierno tuvo ingresos aproximados de 300 a 400 millones. Eso sola medida era casi una reforma fiscal. Fíjese, a veces nos olvidamos de las cosas, pero voy a volver al tema central. Fíjese este problema del salario mínimo. ¿Cuál es la situación de hoy? Hoy, de acuerdo a la información que dispongo, el índice económico mensual del país, el IMAE, el crecimiento entre enero y abril, el último. En junio, ya salió junio, es de 6,1%. Mi estimación anual debe ser que está entre 5.7 y 6% el crecimiento neto del país. La inflación es de 1,2%. Pero en general en el mundo hay una contracción. Okay. ¿Qué debemos hacer frente a esta situación? Los factores más importantes de este desarrollo han sido los problemas de las inversiones en puertos, en turismo, etc. O sea, la economía está creciendo en términos saludables, más bajo que el promedio del último quinquenio, pero con más baja inflación. O sea, tenemos desde el punto de vista económico una situación relativamente sana y estable.
Claro, tenemos problemas en la distribución de la riqueza, pero no quiero hablar de eso ahora mismo. Voy a hablar, de eso he hablado bastante. Un incremento del salario mínimo en este momento sería un incremento que va en contra de los propios trabajadores. ¿Por qué? El salario mínimo panameño, en la mayoría de los sindicatos más importantes, como el de la construcción, por ejemplo, la mayoría de los obreros de la construcción reciben ingresos, salarios mayores que el salario mínimo. La razón por la que ellos impulsan el salario mínimo es que al subir la base, de ahí para arriba se produce una escalada de aumentos. Pero en este momento el principal problema de nosotros es cuidar y aumentar el empleo. Si nosotros aumentamos el salario mínimo, lo que vamos a aumentar es el desempleo, sobre todo y particularmente porque los mayores generadores de empleo en este país son las pequeñas y medianas empresas. Pero cuando comienza a generarse una caída en el crecimiento, o no tan grande como teníamos antes, lo primero que hacen las empresas pequeñas, ¿qué es? Despedir gente. Despedir gente. Entonces, a los trabajadores no les conviene que haya más desempleados. A la economía no le conviene que la inflación crezca. Si se aumenta el salario mínimo en este momento, yo le voy a dar un ejemplo. Uno de los sectores más afectados por los incrementos de salario mínimo, ¿sabe cuál es? El sector agropecuario. En donde antes, nosotros hemos llegado al sector agropecuario donde es muy difícil conseguir un hombre que trabaje una jornada diaria por menos de 15 a 20 dólares diarios. Y solo lo quieren hacer de 7 a 2 de la tarde. Como esto no está ligado a ningún plan de aumento de la productividad, lo que estamos haciendo es aumentando los costos con la misma producción. Fíjese el caso de la leche en el sector agropecuario. Hoy es más caro producir leche en Panamá, claro, porque tenemos más alto el salario mínimo que Costa Rica y Nicaragua. Pero además, una vaca ya no cuesta 500 dólares, cuesta 2.000 dólares, una vaca de ordeño. Y los insumos para esa producción también han aumentado, pero el precio lo mantenemos igual. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, menos gente empleada en el sector agropecuario. ¿Qué es el resultado de eso? Más gente migra hacia las ciudades. Entonces, yo les quiero recomendar, tanto a los trabajadores como al gobierno, que dejemos la política populista y actuemos con mucha claridad frente a esto. Sería peligroso para nosotros, en la coyuntura actual, aunque políticamente y electoralmente sea bueno aumentar el salario mínimo, nosotros no tenemos necesidad de aumentar el salario mínimo ahora. Podemos decirle eso a los trabajadores y podemos explicarle que sería más dañino, porque lo importante para nosotros es mantener y aumentar el empleo. Para mantener, yo tengo que bajar los costos de manera que las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más empleo, puedan tener capacidad de contratar más gente. Y tengo que mantener el empleo en el sector agropecuario, porque con los subsidios que paga el gobierno hoy, nadie quiere trabajar en el campo. Vayan, yo se lo estoy diciendo, vayan al campo y miren esto. Entonces, los subsidios son buenos para resolver cosas coyunturales, pero no resuelven estructuralmente el problema de la pobreza. Para eso necesitamos políticas que permitan un mayor desarrollo de áreas nuevas para generar empleo. Hay que hablar con claridad. Le voy a tomar un tema, por ejemplo, la sal. Aquí está. Mire, es una obligación del Ministerio de Salud, es tutelar la salud. A nadie le están diciendo que le van a quitar la sal a los restaurantes. Lo que le están diciendo es que lo vamos a educar a usted para que no consuma más sal. Todos sabemos que el uso excesivo de la sal aumenta la presión arterial. Y la presión arterial es una de las causas, es una situación de enfermedad silenciosa. Cuando usted se da cuenta de eso, ya tiene daños. Usted llega a un restaurante en algunos países y no pone sal. Si usted quiere sal, va y lo pide. En Panamá la medida no es eliminar la sal, sino que usted, si usted quiere sal, la pide. Punto. Ahora, si usted quiere comer sal y matarse, bueno, eso ya es una decisión suya. Pero es una obligación del Ministerio de Salud tutelar la salud. Así como yo creo que el gobierno debe tutelar la educación sexual de nuestros niños, tutelarla, porque ese es el trabajo. No dejarse de llevar por ¿cómo se llama? Los radicales o los fundamentalistas de cualquier bando. Es que hay que proteger a la sociedad que necesita protección, que son los que necesitan de estas políticas. Y yo creo que el Ministerio de Salud ha actuado correctamente. Igual con la sal hay que hacer con el azúcar.
Entonces, esa es nuestra pregunta de mañana. Sí, ¿por qué? Porque es importante, tanto la sal como el azúcar, hay que usarla en equilibrio. Obsérvese que en el mundo animal, usted le puede poner sal, por ejemplo, a una cría de cerdo y alimento, y él solo va a tomar la sal que necesita. Nosotros no, nosotros estamos educados en comer cosas que nos engordan. Fíjese que ya en el mundo moderno se muere más gente por estar gorda que por estar flaca. Es una realidad del mundo. Entonces, hoy salieron los libertarios a decir que era atentar contra la libertad el que usted no coma sal. Mire usted, mire usted. Es como decir que es un atentado contra la salud pública educar a la gente. Hay que educar a la gente. Entonces, quiero que tenga mucho cuidado con las redes, porque en las redes se crean falsedades que se repiten. Y estamos repitiendo tantas falsedades que estamos viviendo en un mundo de la mentira, que a la gente le dice la posverdad, pero para mí es mentira. Lo contrario a la verdad es la mentira. Sí. Entonces tenga mucho cuidado con estas cosas y le solicito al gobierno, a los empresarios, a los trabajadores, que en esto del salario mínimo actuemos con responsabilidad. Los números nos están indicando a nosotros que lo que estamos haciendo como economía, tanto el sector privado, empresarial y el trabajador, es en el camino correcto. Hemos hecho ajustes importantes. Es más, hemos hecho ajustes salariales a médicos y maestros sin tener nada a cambio. Nada a cambio. Ajustes sustanciales. Entonces, está bueno de eso. Hay que actuar con responsabilidad porque vienen conflictos muy grandes y necesitamos que mantener la economía lo más sana posible. Y hoy los indicadores económicos de nosotros nos están diciendo con claridad que estamos caminando en un modelo que funciona, que necesita resolver los problemas de distribución. Eso es otra cosa. Así que le dejo con todas estas reflexiones y ojalá dejemos a un lado las políticas populistas y pasemos a las políticas de educar a nuestra población, que es allí donde está el futuro. De manera que si usted quiere, usted debe comer menos sal. No se engañe con eso. Y no le está haciendo caso a la gente que habla de libertad. Usted tiene el derecho a estar sano, porque en una población sana los costos de salud bajan considerablemente. Nosotros nos estamos gastando más de 1.500, 700 millones de dólares en salud. Pública. Porque estamos hablando de la privada, que es otros 500 pesos. Así que le dejo esto para que nuestros dirigentes políticos aprendan también que el que quiere poder tiene que tener la autoridad de saber que él tiene que orientar y normar. A veces la población está equivocada. Es el dirigente el que tiene que educar a su población. Así es.